Soy agente de policía en el sur de Nueva Jersey, una vocación que emprendí a los 23 años. La verdad es que, en la mayoría de los casos, la realidad dista mucho de la imagen emocionante que se suele proyectar. En mi condado, la vida transcurre con una tranquilidad casi monótona. Las incidencias más comunes suelen ser altercados vecinales o algún hurto en comercios. De vez en cuando, la rutina se rompe con un incidente algo más serio, pero son sucesos esporádicos, contados con los dedos de una mano. Había experimentado casi todos los turnos posibles, desde madrugadas hasta noches interminables. Precisamente durante una de esas guardias nocturnas, las llamadas solían ser más extrañas que las diurnas. Pero hubo una noche en particular. Esa noche no recibí ni una sola llamada. A medida que me acercaba, pude distinguir la silueta de un vehículo con la puerta del conductor inexplicablemente abierta. Instintivamente, reduje la velocidad, dirigiendo mi mirada hacia la zona de césped, listo para ofrecer mi ayuda. Fue entonces cuando vi a una figura humana emerger del automóvil. Permaneció inmóvil por un instante, como sopesando una decisión, y luego, de repente, se internó corriendo en la espesura del bosque. Sin dudarlo, me comuniqué por radio, transmitiendo el código correspondiente a una situación sospechosa, ya fuera persona o vehículo. De cenit del coche con la linterna en una mano y la otra cerca de la funda de mi arma, preparado para cualquier eventualidad. En esa tensa situación, me preparé para lo peor. Al acercarme a la puerta del coche, miré cautelosamente al interior, temiendo encontrar a alguien más allí. Pero el vehículo parecía desierto. Sin embargo, un hedor nauseabundo emanaba del interior, un olor penetrante a animal en descomposición que me revolvió el estómago. Con el corazón latiendo con fuerza, me dirigí hacia el límite del bosque, llamando a gritos para preguntar si alguien necesitaba ayuda, agitando mi linterna en la oscuridad entre los árboles, esperando una respuesta que no llegaba. Regresé al coche, deteniéndome a examinar con detenimiento el lado del copiloto. En la alfombra y también en los asientos traseros, noté una gran cantidad de pañuelos de papel y toallas de mano, todos ellos manchados de sangre. Estaban completamente empapados. El rojo oscuro tiñó cada fibra de celulosa. Mientras escrutaba el interior del vehículo, un sonido inesperado me puso en alerta. Pasos que provenían del interior del bosque cercano. Con la linterna en mano, giré sobre mis talones, gritando a la oscuridad del bosque que saliera quienquiera que estuviera allí. El silencio fue mi única respuesta. Sin embargo, la inquietud persistía. Sabía que alguien se ocultaba entre los árboles, una certeza que se confirmó al escuchar una voz grave, profunda, que emanaba desde las sombras. No pude descifrar las palabras, pero la amenaza era palpable. «Muéstrate o te arrepentirás», grité, con la voz temblorosa pero decidida. Con cautela, me preparé para desenfundar mi arma mientras me acercaba. Repetí mi pregunta, inquiriendo si estaba herido. No obtuve respuesta alguna. La voz que había escuchado antes no sonaba como la de alguien sufriendo o desangrándose. Además, ¿por qué huir al bosque al ver un coche patrulla? Aquello no tenía sentido. Algo no andaba bien. Una sensación extraña me invadió por completo. Regresé al coche y solicité asistencia, con un nudo en el estómago. Mientras esperaba, inspeccioné el vehículo con mayor detenimiento y noté que carecía de placas. Al volver a la parte trasera, descubrí algo que me provocó un escalofrío de horror.
Había un objeto pesado envuelto en toallas de papel ensangrentadas. Con manos temblorosas y protegido con guantes, desenvolví el paquete. Lo que vi me dejó sin aliento. Una mano cercenada, de un rojo oscuro y macabro, empapada en sangre. Tardé unos segundos en asimilar la espantosa realidad, paralizado por el horror. La situación escaló rápidamente, pasando de un nivel 5 a un 10 en un instante. Inmediatamente solicité refuerzos por radio, informando sobre un posible asesinato para facilitar la identificación de mi ubicación a los demás oficiales. Encendí las luces de mi patrulla. Cuando llegaron los refuerzos, realizamos una búsqueda exhaustiva en el bosque en busca de rastros de sangre, pero no encontramos nada. Ni siquiera había rastros de sangre que condujeran desde el coche, lo que sugería que la mano y la sangre en los pañuelos que había encontrado podrían no pertenecer a la persona que vi correr hacia el bosque. Tras una búsqueda infructuosa que se prolongó durante horas, incluso después del amanecer, se hizo necesaria la intervención de la unidad canina para intentar dar con el paradero del individuo. El vehículo, recuperado por las autoridades, figuraba como robado. El propietario, residente de un pueblo cercano, declaró desconocer por completo quién podría haber sustraído su automóvil. Se recogieron huellas dactilares del volante y se realizó un análisis de ADN en la empuñadura, con la esperanza de obtener alguna pista que condujera a la identificación del sospechoso. En los archivos, ningún nombre coincidía con el misterioso conductor. Hasta el día de hoy, la identidad del conductor y a quién pertenecía la mano cercenada seguía siendo un enigma sin resolver. Mi compañero y yo formábamos parte de una unidad del departamento del sheriff encargada de rastrear las tobilleras electrónicas. Una noche, buscando a una persona que había escapado del programa, seguimos su última ubicación conocida hasta una zona poco recomendable del condado. La mayoría de nuestras intervenciones eran rutinarias, pero esta, desde el principio, se sintió diferente, inquietante. Mientras mi compañero se dirigía hacia la puerta principal, yo me mantenía pegado al costado de la casa, concentrado en él y en la fachada. Tras llamar, escuchamos el eco de pasos acercándose desde el interior. Cuando la puerta se entreabrió, una mujer de mediana edad asomó cautelosamente la cabeza y fijó su mirada directamente en mí. Era imposible que supiera de mi presencia. Desde ninguna ventana, ni frontal ni lateral, se podía divisar mi posición. Era extraño que la mayoría de la gente respondiera a la puerta principal, en lugar de echar un vistazo al lateral de la casa. Tras un instante, la mujer nos franqueó la entrada. Después de que le preguntáramos si conocía a Camille, a quien estábamos buscando, murmuró algo, dando a entender que ella estaba allí. De repente, todo se intensificó. Cayó de rodillas al suelo y comenzó a arrastrarse, gritando el nombre de Camille. Era evidente que aquella señora tenía problemas mentales, y supusimos que Camille era una especie de cuidadora. Con una premonición inquietante, ambos comenzamos a explorar la casa, a pesar de sentir que algo no encajaba. La mujer, postrada en el suelo, no cesaba de vociferar el nombre de Camille, arrastrándose tras nosotros en una búsqueda desesperada. La oscuridad reinaba afuera, marcando las 8 de la noche. En el interior, una única lámpara luchaba contra las sombras, revelando la ausencia total de televisores o cualquier otro aparato electrónico. La casa irradiaba una atmósfera opresiva, un presentimiento extraño que nos envolvía por completo.
La casa, de estilo antiguo, se extendía a lo largo de 2 pisos y albergaba alrededor de 4 habitaciones. Pero era su distribución lo que inquietaba. Cada vez que salía de una estancia, tenía la extraña sensación de que la habitación anterior dejaba de existir, como si ya no formara parte de la misma casa. Al adentrarme en un pasillo, me encontraba repentinamente en una sección totalmente distinta, como si hubiera cruzado una brecha dimensional. A veces, la mujer aparecía justo detrás de mí, sin emitir el menor ruido. Empezaba a cuestionarme cómo era posible todo aquello. En un momento dado, ambos nos adentramos en la planta superior, que parecía ser un piso común y corriente, quizás con dormitorios o un baño al final de las escaleras. Al intentar abrir la puerta, ésta se resistió al principio. Parecía como si la hubieran sellado, como si la pintura seca hubiera bloqueado las junturas. Tras un esfuerzo adicional, la puerta cedió, revelando no dormitorios, sino un desván. La escena me recordó a aquella película de terror. ¿Recuerdas cuando el protagonista encuentra una foto de su esposa e hijo entre el aislamiento? Pues la atmósfera era muy similar. En el desván solo reinaba el espacio vacío, el aislamiento amarillento y una bombilla antigua que colgaba de un cordel. La mujer permanecía sentada al pie de la escalera, observándonos con fijeza, interrumpiendo el silencio ocasionalmente con gritos, llamando a Camille. Tras una búsqueda exhaustiva que se antojó interminable, revisando una y otra vez cada rincón de la casa, incluso aquellos que juraría haber inspeccionado hacía poco, decidimos abandonar la misión y despejar la propiedad. Cuando nos alejábamos en el coche, la mujer se había levantado y ahora se encontraba justo enfrente de la puerta, clavando su mirada en nosotros mientras nos marchábamos. A pesar de la sensación de haber estado allí durante horas, el registro de llamadas revelaba que solo habíamos permanecido en la casa por 20 minutos. La noche se extendía, haciéndonos sentir que el tiempo se había dilatado a 1 o 2 horas. Aún hoy me debato sobre qué fue lo más perturbador. Si la hora avanzada, los gritos de aquella mujer invocando a Camille mientras se arrastraba, su súbita aparición a mis espaldas sin el menor ruido, o su figura inmóvil en la puerta, observándonos en silencio al partir. Desde entonces, nuestra familia nunca regresó a esa casa. Vivíamos en el corazón de Georgia. Pocas historias emergen de esta región, y la que estoy a punto de narrar es la razón por la que nos alegra que así sea. El primo, al que llamaré Bob, llevaba 5 años como agente de policía. Entró al cuerpo con entusiasmo y optimismo, supongo que como muchos otros. Sonará cursi, pero realmente quería marcar la diferencia y mejorar la vida de la gente de su comunidad. Un día, recibieron una alerta proveniente de una casa ubicada entre Macon y Roberta. Por lo que cuenta Bob, era un lugar que muchos creían abandonado desde hacía años, lo que da una idea del estado en el que se encontraba la vivienda. Un día, al llegar a la escena, encontraron a un hombre mayor sentado en los escalones de la entrada, con las manos hundidas en los bolsillos. Roberto, junto con el otro oficial, se acercaron y se alarmaron al ver que el hombre no lloraba como tal. Más bien sollozaba, murmurando para sí mismo lo terrible que era todo. Intentaron interrogarle, pero el hombre era completamente incoherente. No tardaron más que un par de segundos en darse cuenta de que el pobre hombre estaba traumatizado. Mientras su compañero solicitaba otro vehículo, Bob, con la pistola en mano, tomó la decisión de entrar en la casa. Un olor rancio e intenso
lo golpeó de inmediato al cruzar el umbral. Me contó que la cocina y la sala de estar estaban completamente devastadas. Era evidente que los dueños de la vivienda acumulaban compulsivamente ollas y sartenes apiladas casi hasta el techo, comida en mal estado sobre la mesa y envases de comida para llevar esparcidos por todo el suelo. Con un escalofrío de repulsión recorriéndole la espina dorsal, Bob siguió el protocolo. Su voz, aunque entrenada, tembló ligeramente al llamar, esperando una respuesta que nunca llegó. El silencio resonó, tenso y opresivo. Me contó que, a pesar de sus 5 años de entrenamiento y experiencia, su pulso ya se había disparado. La adrenalina comenzaba a inundar su sistema. Con el arma lista, avanzó cautelosamente hacia la sala de estar. El espacio estaba vacío, desolador. Nadie allí. La tensión se intensificó. La incertidumbre se palpaba en el aire. A medida que avanzaba por el pasillo, el hedor se intensificaba hasta límites insoportables. Instintivamente, se cubrió la boca y la nariz, abriendo cautelosamente la puerta que presumía conducía al dormitorio. Allí, sobre la cama, yacían 2 cadáveres de piel grisácea, cubiertos por un enjambre de moscas. Sintiendo cómo su estómago se revolvía, Bob tomó la fatal decisión de acercarse para observar mejor, una elección que, según confesaría después, lamentaría profundamente. Uno de los cuerpos era el de un hombre, el otro, el de una mujer. La piel de sus rostros comenzaba a desprenderse y las moscas danzaban entre sus labios, algunas incluso posándose sobre sus ojos inertes. Mientras Bob examinaba el cuerpo de la mujer, el horror lo invadió al descubrir que aferraba un cadáver aún más pequeño, el de un bebé. Una cucaracha de tamaño considerable surgió de la boca del infante, detonando en Bob una reacción violenta. Salió corriendo de la casa, doblado por las arcadas, y vomitó el almuerzo sobre los escalones donde el hombre había estado sentado. Cuando los demás vehículos finalmente arribaron, pudieron llevar a cabo una inspección más exhaustiva. Un hombre mayor, un antiguo compañero de trabajo y amigo del fallecido, fue a visitarlos después de que este último no se presentara al trabajo durante más de una semana. Él fue quien descubrió la terrible escena en el dormitorio. La pareja, según las investigaciones, había sucumbido a la adicción a los opioides. Tras una operación, hace aproximadamente un año, se vieron envueltos en el laberinto de los analgésicos, una adicción que escaló hasta el consumo de heroína, inyectada y esnifada. Su hija, una niña de apenas 2 años, falleció por negligencia. El descubrimiento del cuerpo sin vida de la pequeña fue la estocada final. La pareja, devastada, tomó la decisión de acabar con su propia existencia. El forense halló en sus cuerpos una dosis de heroína letal, suficiente para matarlos 2 veces. Bob sigue en la policía, pero desde entonces la botella se ha convertido en su compañera más fiel. Tras años de terapia, finalmente logró dominar su adicción al alcohol. Sin embargo, casi cada vez que hablamos, confiesa que aún lo atormentan pesadillas sobre el cuerpo inerte de aquel niño. En sus sueños, el llanto del bebé persiste, un eco constante de la tragedia. Recuerdo una vez que acudí a una llamada por un posible allanamiento de morada. Una joven que vivía sola llamó presa del pánico. Al regresar a casa, encontró una ventana rota en la planta baja, pero nada parecía haber sido robado y no encontró a nadie dentro. La incertidumbre y el temor se palpaban en el aire.
Al subir a su habitación, le pareció escuchar pasos sigilosos provenientes de la planta baja. La llamada se cortó justo después de mencionar esto, y la mujer no respondió a ninguno de los intentos de devolverle la llamada. Fui yo quien atendió el aviso y me dirigí a la pequeña casa. Llamé a la puerta principal y tras un minuto de espera volví a golpear y toqué el timbre. Después de otro minuto lo intenté por última vez, esta vez golpeando con fuerza y pulsando el timbre insistentemente. Con la ausencia de respuesta, decidí inspeccionar la casa. Rodeándola, descubrí una ventana destrozada, lo suficientemente grande como para entrar sin dificultad. Introduje la cabeza en la oscuridad interior y grité: ¡Policía! El silencio fue la única réplica. Con la radio, informé a la central que la casa parecía sumida en un inquietante silencio. Aunque más agentes estaban en camino, una corazonada me impidió esperar. Demasiado silencio presagiaba que alguien podría estar en grave peligro dentro de esas paredes. Anuncié por la radio mi decisión de ingresar por la ventana. Sin dudarlo, me impulsé y salté al interior. Pisé con cuidado los fragmentos de vidrio esparcidos por la cocina. Desenfundé mi arma y avancé con cautela. El crujido del cristal bajo mis botas resonaba en la quietud del lugar. Con el corazón latiendo con fuerza, anuncié mi presencia a gritos, haciéndome saber como oficial de policía a cualquiera que pudiera estar dentro de la casa. El silencio fue mi única respuesta. Ni un solo paso. Siguiendo las indicaciones de la mujer que llamó a la central, subí las escaleras. Ella había escuchado ruidos abajo, lo que implicaba que su dormitorio debía estar arriba. A medida que ascendía, intentaba no hacer demasiado ruido, pero tampoco quería alertar a nadie con un andar sigiloso. La incertidumbre me consumía. ¿Me esperaría alguien armado? ¿O simplemente encontraría a la mujer sola y asustada en su cama? Finalmente, al llegar al rellano, me dirigí hacia la puerta entreabierta. «Señora, soy un oficial de policía», exclamé con voz firme. «¿Está usted aquí?» Una voz femenina, suave como la seda, respondió desde el piso superior con un tímido sí. Guiado por el eco de sus palabras, ascendí hasta uno de los dormitorios. Allí, entre las sábanas, una mujer permanecía sentada en la cama. Sus ojos se posaron en mí y, con cautela, le pregunté si se encontraba bien. Afirmó que sí, pero noté un leve temblor que delataba su voz. Aquella imperceptible vibración me hizo dudar de su respuesta. En la penumbra del dormitorio, alumbrada tan solo por la luz de la luna que se filtraba por la ventana, observé su rostro. La angustia se dibujaba en cada línea de su expresión. Le hice saber que había acudido a su llamada. Y luego, intrigado, le pregunté por qué había cortado la comunicación y no había respondido a mis intentos de contactarla de nuevo. Tartamudeando, con la voz apenas un susurro, respondió que no había nadie allí. Ante la confusión reinante, busqué respuestas en el silencio de la habitación. Dirigí una mirada interrogante hacia el armario, insinuando con un leve movimiento de cabeza mi sospecha. Ella, con una sutileza casi imperceptible, negó con la cabeza. Mi vista descendió hacia el espacio oscuro bajo la cama. Señalé con el dedo, y esta vez su respuesta fue una afirmación silenciosa. El peso de la decisión inminente se sintió como 1000 kilos sobre mis hombros. La idea más brillante que se me ocurrió en ese instante fue decirle, con total aplomo: «Necesito que firmes este informe confirmando mi presencia aquí y que todo está en orden». Ella asintió, se levantó de la cama
y se acercó a mí sin dudar. Aprovechando su cercanía, la empujé fuera de la habitación. Desenfundé mi arma y grité con voz firme: «Sal de debajo de la cama». Un escalofrío me recorrió al ver una figura oscura emerger lentamente de su escondite. Con la pistola en alto, ordené: «Las manos primero y suelta cualquier arma que tengas». El sonido metálico de algo que caía al suelo resonó en la habitación. Un arma. De entre las sombras surgió un hombre de mediana edad, vestido de riguroso negro, con las manos en alto en señal de rendición. No dudé ni un instante. Lo detuve allí mismo y lo conduje al exterior, justo cuando los demás agentes llegaban al lugar. Al parecer, la mujer, presa del pánico, había cortado la llamada a la policía al oír los pasos, temiendo que el intruso descubriera su presencia. Con el arma apuntando directamente a su sien, entendí por qué no había respondido al teléfono. El intruso ya estaba en la habitación, tomándola como rehén. Y, aunque la policía ya estaba en camino por algún motivo que desconocía, en lugar de huir, el criminal la amenazó con dispararle si emitía el más mínimo sonido cuando llegaran los agentes. Después de tocar el timbre, se escondió debajo de la cama, exigiéndole que fingiera que no estaba allí. Afortunadamente, logré percibir la gravedad de la situación. De no haber intervenido, las cosas podrían haber terminado de muchas maneras terribles.